que se ha consensuado entre todas las organizaciones convocantes. Por favor, un momento, un respeto para los que estamos aquí también. El pasado 12 de junio, Israel lanzó una campaña de castigos colectivos en la que mató a 15 palestinos y arrestó a más de 500 en una operación de búsqueda de 3 jóvenes israelíes que habían sido secuestrados al lado de una colonia en Cisjordania. 2 semanas más tarde, Israel anunció que su ejército había encontrado los cuerpos de los colonos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que se vengaría de Hamás, al que culpó del triple crimen, a pesar de que este partido negó rotundamente desde el principio estar involucrado en el secuestro. Mientras el gobierno israelí incitaba a las represalias, los lemas racistas y ataques contra la población palestina se extendieron en los medios y en las calles de Israel, lo que terminó en el asesinato de un adolescente que fue quemado vivo en Jerusalén por unos ultras israelíes. El martes 7 de julio, Netanyahu inició una operación militar de gran envergadura contra la Franja de Gaza, satisfaciendo así las exigencias de su ministro de Exteriores. A lo largo de toda la semana, los bombardeos han sido constantes y han sacudido día y noche todo el territorio de la Franja de Gaza. Los blancos del ejército israelí han sido los barrios más poblados, golpeando cientos de casas, hospitales, ambulancias, una mezquita a la hora del rezo, un hospital geriátrico, un centro destinado al cuidado de personas discapacitadas, el sistema de saneamiento y de distribución de agua. Han sido asesinadas cruelmente 175 personas, ya son más, sabéis que ya son más. Un 80% de ellas, niños, niñas, mujeres, ancianos. Hay 1.250 personas heridas con graves quemaduras, miembros seccionados y metralla en todo el cuerpo. Médicos palestinos e internacionales han denunciado que el ejército de Israel está utilizando armas de plomo fundido y bombas DIME que provocan amputaciones y heridas de extrema gravedad. Son prácticamente armas de exterminio. Más de 10.000 personas han sido desplazadas a la fuerza y alojadas en escuelas, mezquitas y edificios públicos. Las masacres de civiles se repiten cíclicamente en Gaza. Recordamos con horror la operación denominada Plomo Fundido, en la que murieron más de 1.400 personas, o la de Pilar Defensivo, en la que hubo 170 víctimas mortales. A pesar de las evidencias, ninguno de los responsables israelíes por estos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ha sido procesado. Condenamos estos crímenes atroces contra una población indefensa, así como los ataques racistas del ejército, policía y colonos israelíes contra las palestinas y palestinos de Cisjordania, Jerusalén Este e Israel. Esto no es una guerra, es una operación de castigo colectivo por algo que no ha cometido la población de Gaza. Esto no es una operación defensiva contra los cohetes de Hamás, es un genocidio contra el pueblo palestino. No se puede equiparar al ocupado con el ocupante. No se puede obviar que Israel incumple decenas de resoluciones de Naciones Unidas y viola sistemáticamente el derecho humanitario internacional y los derechos humanos del pueblo palestino, incluyendo su derecho a la autodeterminación. Israel suspendió las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos y no ha parado de construir colonias ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este, utilizando a su población civil con fines de anexión territorial. Israel mantiene a más de 5.000 presos palestinos en sus cárceles, muchos de ellos sin cargo ni juicio. Condenamos la inacción, el silencio, el doble rasero y la complicidad de los dirigentes españoles y europeos que, en vez de presionar eficazmente a Israel para que ponga fin a sus crímenes y violaciones de la legalidad internacional, han convertido a Israel en un socio privilegiado en los ámbitos comercial, académico, militar y de innovación. Nuestros gobiernos no han cumplido sus obligaciones establecidas por el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia contra el muro del apartheid del 9 de julio de 2004. No han puesto fin al muro ni a las colonias israelíes en territorio palestino. Cada arma comprada por España a Israel es un arma probada contra los niños y las niñas de Gaza. Cada arma vendida a Israel es un arma que será utilizada contra la población civil, en clara violación
del derecho internacional humanitario. Basta de complicidad. También condenamos la falsa simetría establecida por aquellos medios de comunicación que equiparan la artillería de uno de los ejércitos más poderosos del mundo con los cohetes artesanales fabricados por milicias y abrazan los argumentos israelíes del derecho a defenderse contra Hamás. Hoy la ciudadanía está movilizada para poner alto el genocidio del pueblo palestino y acabar con la complicidad de nuestros gobiernos en Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Girona, Granada, Pamplona, Málaga, Sevilla, Palma, Santander y Madrid. En muestra de solidaridad con el pueblo palestino, las organizaciones convocantes y las personas aquí reunidas pedimos al gobierno español y a los gobiernos locales y autonómicos que condenen enérgicamente a Israel por los crímenes cometidos contra la población civil de Gaza y exijan que pare de inmediato esta ofensiva militar. Presionen eficazmente a Israel para que detenga los ataques racistas contra los palestinos y palestinas en Cisjordania, Jerusalén Este e Israel y cumpla con su obligación legal de acabar con la ocupación de Palestina. Envíen ayuda humanitaria y exijan que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario y que junto con Egipto abran los pasos para permitir los movimientos de personas y garantizar el acceso de la ayuda de emergencia y de reconstrucción a la Franja de Gaza. Garanticen el levantamiento del bloqueo criminal a Gaza que constituye un castigo colectivo a 1.700.000 personas. Pidan la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel como medida de presión para que este Estado cumpla la legalidad internacional. Suspendan la venta de armas y la colaboración en materia militar con Israel. Cada arma comprada a Israel es un arma aprobada contra población civil palestina. Apoyen la ratificación del Estatuto de Roma por la Autoridad Palestina para que se puedan llevar a los responsables de los crímenes de guerra contra el pueblo palestino a la Corte Penal Internacional, que sean juzgados de una vez. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! Palestina no está sola. 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 ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino!